Imagen Latente, el podcast del Centro de la Imagen. La tercera temporada de Imagen Latente, que conmemora el 30 aniversario del Centro de la Imagen, busca conocer y reconocer la historia de este espacio dedicado a la fotografía y la imagen, en la voz de las personas que participaron en su fundación y colaboraron en su quehacer a lo largo de estas 3 décadas. En este capítulo conoceremos cómo se ha configurado el programa educativo del Centro de la Imagen y su expansión por la República Mexicana, así como los ecos que tuvo el programa expositivo a nivel nacional e internacional. También hablaremos de la Sala del Cielo y la Sala del Deseo, 2 programas del Centro de la Imagen dedicados a abordajes de la imagen más allá de la fotografía que tuvieron gran repercusión en la producción audiovisual de finales de la década de 1990 e inicio del siglo XXI. La enseñanza y reflexión ha sido eje primordial del Centro de la Imagen desde su inauguración. Su programa educativo inició como una oferta amplia de talleres, desde enseñanza técnica básica hasta seminarios de investigación y análisis, que abordaban la fotografía en su relación con otros medios como el video, la escritura o la instalación. Con el surgimiento de nuevos espacios para la formación fotográfica, poco a poco, el programa educativo del Centro de la Imagen se orientó al acompañamiento para el desarrollo de proyectos fotográficos. A continuación, la fotógrafa e historiadora Ana Casas Broda, primera coordinadora del programa de talleres del Centro de la Imagen, nos cuenta sobre los inicios y creación de este espacio formativo. Empecé a trabajar me invitó Pablo a trabajar en la coordinación de exposiciones y eventos temporales, donde estaban Yolanda Andrade, Má Cecilia, Patricia Gola, Patricia Mendoza, evidentemente, y me acuerdo que veníamos a la obra del Centro de la Imagen y cuando se inauguró en mayo, entre ellos decidieron que Patricia iba a ser la directora y Pablo se iba a dedicar a Luna Córnea y Patricia me encomendó desde el principio pues todo el área educativa y me dijo pues tú haz talleres. Entonces empecé a hacer talleres progresivamente avanzando en invitar gente. En ese momento el ambiente en la fotografía pues era fantástico, porque realmente el Centro de la Imagen surgió por una iniciativa de los fotógrafos y la comunidad fotográfica era muy amplia, muy aguerrida, muy unida, con mucho diálogo y produciendo trabajos increíbles. O sea, la fotografía mexicana realmente estaba en un momento extraordinario. Para mí lo que era muy importante, porque tenía una formación de historia, es que generáramos un programa integral que pudiera dar un contexto histórico, un contexto de análisis de la imagen para la producción de proyectos y que cumpliera todas las fases que se necesita para poder llevar a cabo un proyecto fotográfico o para poder tener una formación en cualquiera de las direcciones que pudiera interesar a la gente. Y lo fascinante fue que, como además podía invitar gente internacional, o sea, para mí era muy importante que empezaran desde lo básico hasta lo más complejo. Yo consideraba que los seminarios de historia y de análisis de la imagen eran particularmente importantes porque podían generar que la gente tuviera un contexto sobre la historia de la fotografía en México. Para expandir las reflexiones y diálogos en torno a la fotografía y con el fin de ver desde otras latitudes los distintos abordajes de la imagen, se organizaron talleres internacionales. Vinieron al Centro de la Imagen personalidades como Joseph Rodríguez, Arlene Raven, Mary Ellen Mark, Andrea Sodomka, Heinz Cibulka, Joan Foncuberta, Guido Lu, entre muchas otras. Esto dio gran relevancia al programa educativo del Centro de la Imagen en su primera década y lo posicionó como un espacio innovador en cuanto a la enseñanza sobre fotografía. El Centro de la Imagen venía a cumplir la necesidad de un gremio que lo pidió, que lo consiguió, que lo trabajó, ¿no? Y que lo pidió en las instituciones gubernamentales, que logró que hubiera un presupuesto y que realmente se sumaron, y que los invitamos a participar a dar talleres y que vinieron a tomarlos.
Entonces eso significó la apertura de muchas personas a la educación fotográfica, porque, o sea, fuera de la Activa o Casa de las Imágenes, que era muy pequeñito, no había lugares donde pudieras estudiar fotografía, y ciertamente lo que había en la ENAP o en la Esmeralda era mínimo, ¿no? Realmente mínimo. Entonces, pues yo sí creo que cambió la mirada de muchas personas, porque finalmente la interacción fue entre los actores mismos, ¿no? O sea, no era algo vertical, sino era algo completamente horizontal, en donde se mezclaban las experiencias, las disciplinas, y se generaba un diálogo entre todos ellos. Inicialmente, el programa educativo del Centro de la Imagen estaba conformado por una amplia oferta de talleres. A partir de 2001 se implementa un programa equivalente a un diplomado orientado al desarrollo de proyectos en 2 líneas: fotografía documental y medios alternativos. Se le llamó Programa Integral Desarrollo de Proyectos, y su estructura consideraba varios talleres y el seguimiento con 2 tutores. En 2004, dicho programa cambió su nombre a Seminario de Fotografía Contemporánea, SFC. Mantuvo la misma estructura de talleres diversos y tutoría y unificó las 2 líneas de trabajo en una sola. A partir de ese momento, el SFC se convirtió en la actividad educativa principal del Centro de la Imagen. Escuchemos a Ana Casas, coordinadora y tutora del seminario de 2009 a 2015, y al investigador Alejandro Castellanos, director del Centro de la Imagen del año 2000 al 2013, sobre el Seminario de Fotografía Contemporánea. El Seminario de Fotografía Contemporánea pues realmente era algo cambiante, o sea, no es algo fijo, ¿no? O sea, es un programa hecho por personas, organizado por personas, y que funcionaba por la pasión que se le inyectaba al proyecto, por la necesidad de generar un espacio flexible, horizontal, abierto, que no tenía un propósito fijo. Se tenía la idea de que los autores pudieran tener la mayor cantidad de herramientas conceptuales y prácticas para poder desarrollar sus intereses, y eso es algo muy, muy abierto, y que la maravilla de un espacio que no es una universidad o que tiene que cubrir un currículum así preciso es que puede adaptarse a los alumnos. Entonces tuvimos esa libertad de adaptarlo a los alumnos, de poder irlo transformando incluso sobre la marcha de manera muy arriesgada en muchos casos, pero yo creo que eso hacía que fuera un espacio flexible y fértil, ¿no? El seminario ha mantenido después también una proyección muy importante, ¿no? Y es muy importante como espacio de relación, algo que por ejemplo no sucede en la Bienal, ¿no? Toda esta discusión sobre si la foto es foto y texto, foto instalación, tal, en ese espacio sucede, y los resultados tienen que ver con eso. Es un espacio que ayuda mucho a que los que se forman ahí después vayan desarrollando, y pues la verdad es que ha sido una gran logro del centro, ¿no? De todos los que colaboramos en el centro, que ese espacio haya propiciado que haya varias de las fotógrafas contemporáneas que están haciendo carreras muy ricas, ¿no? En 2016 se hizo una actualización al programa, renombrándolo como Seminario de Producción Fotográfica, SPF. Desde entonces han participado en su coordinación y tutoría Verónica Gerber Bisechi, Nirvana Paz, Óscar Farfán, Daniela Bojorquez Bertis, Osvaldo Ruiz y Ramiro Chávez. En poco más de 20 años de este programa, se ha convertido en una importante oportunidad de formación a jóvenes. En su reciente modalidad híbrida, ha facilitado la participación de personas que radican fuera de la Ciudad de México. Con la intención de conocer e impulsar el quehacer fotográfico en otras latitudes de México,
el Centro de la Imagen, en conjunto con instituciones culturales estatales, organizó diferentes programas formativos para el desarrollo de un proyecto fotográfico dirigido a trayectorias emergentes. La gestora cultural Lourdes Báez, Alejandro Castellanos y Ana Casas Broda narran cómo surge el programa Foto Guanajuato para fortalecer la producción fotográfica de la zona centro-occidente del país. En el año 2000, yo estaba trabajando en el INBA, en la Subdirección de Educación Artística, y me invitaron, un cambio de gobierno en Guanajuato, y me invitaron a ir a trabajar al Instituto de Cultura. Pues yo formé la Dirección de Formación e Investigación Artística en Guanajuato dentro del Instituto de Cultura, y empezamos a trabajar un proyecto muy interesante. Pensaba muchísimo cómo profesionalizar a estos artistas, ¿no? Cómo apoyarlos en su camino a la profesionalización, ¿no? A estos creadores. Y entonces comenzamos a trabajar en esa línea. Yo comencé a hacer una serie de proyectos para estas cuestiones y había, cuando yo llegué, un concurso que era la segunda edición, que era Nacional de Fotografía. Entonces yo dije, ¿cómo? A ver, cuéntenme. ¿Y cuáles son los fotógrafos de Guanajuato? Pues había 2 o 3, no es cierto, había más, pero 3 eran los únicos que todo el mundo conocía desde que yo me había ido hasta ahora que regresaba. Yo no, pues eso sí que no lo creo. Y vimos que además casi ningún estado le había entrado, que entonces nada le otorgaba lo nacional, y había 100,000 pesos ahí. Dije, pues no, ya no vamos a hacer ese concurso, y mejor vamos a trabajar un proceso de investigación, por lo menos de una indagación, sino una investigación formal, indagar qué está pasando con la fotografía, que de todas las disciplinas era la que yo veía como más desdibujada en términos de la institución, no de los creadores, ¿no? Sino de la institución, que no tenía ninguna política. Entonces, en este caso yo dije, pues voy a hablarle a Alejandro Castellanos, que yo lo conocía porque había sido subdirector del CENIDIAP cuando yo estaba en el INBA, y sabía que trabajaba mucho estas cuestiones de fotografía. Yo le hablé y le dije, oye, pues échame la mano para armar todo el programa de dictaminación para la fotografía y para poder ver pues por dónde andamos, porque pues de dónde nos despegamos aquí, ¿no? Porque la fotografía yo no sé por qué siempre queda como en el rincón del arte, ¿no? No es el arte, pero sí es el arte, pero ya no es foto. Y más ahora que pues ha transitado potentemente por otros lados, hay ahí una ambigüedad que no la toman tanto. Vino Alejandro, armamos un primer Foto Guanajuato, que por cierto fue en León, que era solo para Guanajuato. Ese primer año solo fue Guanajuato, como exploramos el modelo con los guanajuatenses. Y empezamos pues hicimos un encuentro en León, donde aparecieron ciertamente los jóvenes ya no estos fotógrafos famosísimos que eran 3, sino muchos jóvenes, y apareció y vino como revisores, pues Patricia Mendoza, que en ese momento era la directora del Centro de la Imagen, que nosotros desde un principio le levantamos cañón el nivel y dijimos, no nos vamos por lo de abajo, vámonos de arriba y hagamos una interlocución muy pensante. Entonces ellos estuvieron revisando portafolios para Guanajuato, en León, y estuvimos viendo, trajimos algunos también directores de festivales, etcétera. Y de ahí se hizo como un primer sondeo de qué se requería y cómo se podría armar un programa académico. Pero también está Foto Guanajuato, ¿no? Que era como, para mí era un lugar ideal para hacer lo que yo no pude hacer en Jalapa, ¿no? Digamos que era desarrollar un proyecto en relación con los jóvenes de diferentes lugares, no solo de un lugar, sino de diferentes espacios. Y eso para mí fue muy oportuno, como trabajarlo precisamente con Ana Casas, con Gerardo Montiel y con los que estuvieron también aquí, ¿no? Coordinando, Papka Segura, Gerardo Suter, ¿no? Que estuvieron en una etapa también como coordinadores del programa educativo, pero más acotado. O sea, a mí en 2002 me contrató Alejandro y Lourdes para coordinar el programa académico de Foto Guanajuato,
Y Foto Guanajuato era lo mismo, un programa, se llamaba Programa Integral de Fotografía, o sea, básicamente la misma idea del seminario y de cualquier programa de creación, pero eran para becarios de Centro Occidente. Entonces eran, no recuerdo si 4 a 6 módulos en donde se juntaban estos becarios, la primera en Guanajuato y después en el centro, cuando se empezaron a hacer los centros de las artes en Salamanca, que era un gran elefante en una ciudad muy contaminada. Pero entonces hacía yo un programa que era la misma idea, ¿no? Llevaban análisis de la imagen, historia, técnica, el desarrollo de proyectos, y lo interesante que siempre hizo Lourdes es que terminaban en algo que tenía que ver con la profesionalización del medio. Entonces todo ese trabajo terminaba en una curaduría, en una exposición, y se mostraba. Cada 2 años había un encuentro. El encuentro ponía exposiciones en todas las calles, en todos los restaurantes, en espacios públicos, en los museos. Hacíamos un encuentro de 3 días con ponentes nacionales e internacionales, mesas redondas, y había revisiones de portafolios en las tardes. Y pues era muchísimo trabajo, había proyecciones en las paredes de los museos, en las calles. O sea, realmente era algo muy, muy interesante. Pero creo que lo más importante de todo ello era que fue, o sea, esta política de becar gente de lugares que no tenían posibilidades de estudiar fotografía de otra manera. Foto Guanajuato, o sea, creo que, digamos que lo que yo haría, así como una síntesis, ¿no? Es decir, bueno, ya no fue un programa tan abierto, sin duda, pero fue una dirección más, en ese sentido, como más orientada a vincular la formación de la fotografía de una manera muy directa con las artes visuales, pero también como propiciar estos intercambios, ¿no? que es la gran posibilidad que tiene el centro de que vengan fotógrafos o artistas jóvenes, ¿no? de diferentes lugares del país o del mundo, ¿no? y que colaboren aquí con otros y entonces se generen redes, ¿no? que después con los años se van consolidando, ¿no? Otro eje importante del Centro de la Imagen ha sido la investigación. En el año 2010, en colaboración con el Centro de las Artes de San Luis Potosí y la Fototeca Nacional, se dio inicio al Encuentro Nacional de Investigación sobre Fotografía, ENIF, un programa bienal dedicado al diálogo y reflexión. Para el gestor cultural Fernando Betancourt, coordinador académico del Centro de las Artes de San Luis Potosí en ese momento, el objetivo del encuentro era reforzar los vínculos y la colaboración entre los diversos proyectos de investigación y promoción de la fotografía, así como ofrecer al público una perspectiva actualizada de la manera en que la imagen fotográfica forma parte de la historia y del presente en la cultura de nuestro país. Las primeras 3 ediciones del ENIF, realizadas entre 2010 y 2014, se llevaron a cabo en San Luis Potosí. A partir de la edición de 2016 se realiza en el Centro de la Imagen. Asociado al ENIF, también se convocó al Premio Nacional de Ensayo sobre Fotografía para estimular y divulgar las investigaciones desarrolladas en nuestro país. Los textos ganadores son publicados por el Centro de la Imagen en la colección Ensayos sobre Fotografía, que hasta el momento cuenta ya con 12 libros. Alejandro Castellanos explica sobre los objetivos del ENIF y la decisión de realizarlo en San Luis Potosí. Fernando Betancourt, ¿no? Con el que hicimos después el programa del Encuentro Nacional de Investigación sobre Fotografía, ¿no? Que también fue muy afortunado porque Betancourt pues, es uno de los personajes más interesantes en México, creo, en términos de lo que es la gestión cultural. Él en algún momento planteó, creo, ¿no? la idea de hacer algo en San Luis, y como que de ahí surgió un poco el tema de, bueno, ya no hacer el encuentro como el de Guanajuato, que lo estábamos de alguna forma llevando a cabo en Oaxaca, y retomar el tema de la investigación, que ya estaba muy presente cada vez más y bueno, ahí se hizo la convocatoria, ¿no? la primera convocatoria para hacer llegar
los ensayos, las tesis, los proyectos de también, sobre todo jóvenes que estaban empezando a escribir o que ya tenían cierta trayectoria, ¿no? Como Irving Domínguez o Iván Ruiz, ¿no? que estaban desarrollando ensayos sobre fotografía y que, bueno, con el tiempo Raquel Navarro, que fueron los primeros ganadores, ¿no? o otros que ya están más consolidados, como Carlos Córdoba, ¿no? El encuentro, ¿no? Hacer un encuentro sobre ese, donde se revisaran un poco las investigaciones recientes, un poco lo que hace, de hecho, ha venido haciendo durante mucho tiempo también la Fototeca de Pachuca, con sus encuentros de fototecas, ¿no? Pero en este caso era más orientado hacia la investigación hecha por jóvenes, de alguna forma, con la idea de que ese premio sirviera también para motivar algo que yo pienso que pues obviamente es muy necesario, ¿no? Que son editar libros sobre fotografía, ¿no? Uno de los propósitos del Centro de la Imagen es la divulgación de la fotografía. Desde sus inicios, se buscó conectar con el público de otras entidades y crear importantes redes con diferentes espacios culturales, fotógrafas, fotógrafos, gestores culturales y artistas que hicieron eco de sus actividades y exposiciones fuera de la Ciudad de México. Escuchemos al fotógrafo Joel Montoya sobre la relación del Centro de la Imagen y el norte de México. Se constituye pues el Centro de la Imagen y nos llega esta invitación para organizar el Fotoseptiembre, ¿no? Complicado porque es vaga la información, estamos a 2,000 kilómetros, ¿no? No hay internet, no hay WhatsApp, no hay Facebook y todo era, yo creo que por llamadas telefónicas, ¿no? Que nos conectábamos. Y bueno, esa convocatoria que era una hojita, pues la seguimos al pie de la letra e iniciamos, ¿no? El Festival de la Imagen. Creo yo que pudimos haber empezado con la idea de llenar o de ocupar galerías. Y en esto implicaba pues autores, nombres, ¿no? Proyectos y esos espacios. Pero fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y bueno, terminamos yo creo haciendo al final de ese año 94 fácilmente unas 40 actividades. Esto implicó una explosión, una manifestación pues muy espontánea de parte de todos los que hacían fotografía y tenían muchas ganas de mostrar lo que hacían. Entre las actividades no solo había exposiciones fotográficas, había pues otros ejercicios como pláticas o conversatorios o conferencias. Y bueno, extraordinario por todo el apoyo que recibimos del Centro de la Imagen y pues todo el equipo que estaba en ese tiempo trabajando, conectadísimos y muy interesados en que algo sucediera en Sonora. Nos mandaron un tráiler lleno de fotografías. Un tráiler quiere decir, híjole, o sea, hasta me enchina así, ¿no? La piel, nada más de pensar que estuvo, por ejemplo, Nacho López en la Universidad Quino, Bailes y Balas, también en en otro espacio, y esas exposiciones principales llegó realmente un tráiler, ¿eh? Esto pues fue un boom, ¿no? Yo digo, fue un golpe para todos nosotros. Debo hablar del contexto de Sonora o puedo hablar del contexto del norte en ese sentido sobre el tema de la fotografía y este desarrollo, ¿no? Para nosotros no existía otra cosa que los libros. Entonces, algo que nos iluminó, por lo menos a ese grupo que nos quedaba claro de qué se trataba, pues, ¿qué puedo decir? Que si no hubiera sido a partir de ese contacto, a partir de la existencia del Centro de la Imagen, no estaríamos donde estamos. Pudiera decir, así en pocas palabras, que ha existido un gran desplazamiento desde unas ideas a otras, ¿no? Agradecemos muchísimo que nos inviten a estar muchas veces, y esto lo podrán notar, cautelosos, porque hay que primero escuchar en qué mundo andan, ¿no? De lo que ustedes platican, y lo estoy diciendo como alguien que está en Tijuana o que puede estar en Baja California o en La Paz o ahí en Tepic, ¿no? O en cualquier lugar, es muy provechoso cualquier conexión y cualquier contacto. Yo, lo personal, lo que yo puedo decir es que era necesario en ese momento
como buscar involucrar de otra manera. De ahí viene que estando Javier Ramírez en el área de formación, le digo, oye, pues hay que hacer algo, pero más allá, y me dice, ahí te van unos cursos, y nos manda, creo que fueron 5 cursos importantísimos, ya sobre el tema de la fotografía. Imagínate a Montiel Klim, a Cruz Villegas, Alejandro Castellanos, frente a estos chavos que ya estaban cercanos y ya estaban pensando en una carrera, ¿no? En una disposición. La fotógrafa Cecilia Salcedo, primera directora del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, en Oaxaca, narra el estrecho vínculo inicial con el Centro de la Imagen. La relación del Centro Fotográfico con el Centro de la Imagen inició gracias al interés del maestro Francisco Toledo por llevar eventos de fotografía a Oaxaca y promover la fotografía. Creo que desde antes de la existencia del Centro Fotográfico hubo una relación con el Centro de la Imagen, y gracias al interés también de Patricia Mendoza, la Bienal de Fotografía salió por primera vez de la Ciudad de México y visitó la ciudad de Oaxaca, antes de la existencia del Centro Fotográfico. Por una parte, el interés del maestro Francisco Toledo por crear un espacio dedicado a la fotografía y la existencia de una comunidad de fotógrafos agrupados en Luz 96. Así que todo sucedió de manera orgánica, y en este movimiento el Centro de la Imagen, a través de Patricia Mendoza, se sumó a esto y nos enriqueció a todos. Ya en la formación del Centro Fotográfico, en echarlo a andar, un aspecto muy importante del Centro de la Imagen fue que nos permitió y hizo posible tener un laboratorio análogo en el Centro Fotográfico, y por otra parte compartía los talleres internacionales que llegaban al Centro de la Imagen, podían ir después a Oaxaca, y así tuvimos talleres con Joan Liftin y Charles Harwood, con Alan Frame y con Joan Foncuberta, bueno, entre otros muchísimos, ¿no? Y hubo una colaboración constante en llevar exposiciones, presentaciones del libro, y la presencia, el apoyo del Centro de la Imagen, muy generoso, sin intervenir más allá en la línea que quisiera llevar el Centro Fotográfico, dándole toda la libertad tanto al grupo que estábamos trabajando ahí como a las iniciativas del maestro Toledo, ¿no? El Centro Fotográfico tuvo la iniciativa de crear otros festivales en ciudades más pequeñas al interior del estado, y para esto siempre tuvimos el apoyo de Patricia Mendoza. Fotoseptiembre en Oaxaca fue importantísimo. Incluso llegamos a editar en aquel tiempo catálogos. Desde mi punto de vista, una vocación importantísima del Centro de la Imagen es precisamente esta participación que puedan tener en los distintos estados de la República Mexicana. Una parte importante de la labor del Centro de la Imagen ha sido la itinerancia de exposiciones dentro y fuera del país. La investigadora Carmen Ramírez Bocardo, coordinadora de exposiciones itinerantes del Centro de la Imagen en la década de los 90, habla sobre esto. Trabajé en este maravilloso y hermoso lugar a partir de 1995. Aquí estuve hasta el 2002 y bueno, fue una experiencia maravillosa. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que fue un momento muy importante porque todos los que estábamos aquí estábamos muy contentos, muy involucradas, ¿no? E involucrados. No podemos olvidar que sí, una de las grandes cualidades de Patricia Mendoza era atreverse, ¿sí? ¿No? Y se atrevía de momento a algunos proyectos que decías, pero ¿cómo? Y todas íbamos con ello, ¿no? Entonces creo que fue muy importante
Para mí fue muy enriquecedor. Desde el que llegué estuve en el área de exposiciones itinerantes. Entonces manejábamos las exposiciones que se iban al interior del país, pero también empezamos a salir. Tuvimos mucho apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para eso. Pues logramos llegar a 28 estados y 13 países, más o menos, ¿no? Al final. Entonces, bueno, pues había muchas exposiciones que ya manejábamos aquí en el Centro de la Imagen, apoyábamos a muchos autores, lográbamos enmarcarlas, poderlas viajar, hacerles sus carpetas, lograr itinerancias. La presencia de Fotoseptiembre o del coloquio, pues eran foros muy importantes para llevar también los proyectos. El Centro de la Imagen fue creado como un espacio para distintas formas de hacer imagen, además de la fotografía, como el video, el cine y diferentes artes electrónicas que estaban iniciando en la década de 1990. A este contexto responde la creación de la Sala del Deseo y la Sala del Cielo como espacios para las diversas formas de crear imágenes que empezaban a emerger con la llegada de la era digital. El fotógrafo Pedro Meyer había conseguido la donación al Centro de la Imagen de una veintena de computadoras Mac con la intención de acercar al público a la era digital. El artista visual Pablo Boneu nos cuenta la historia de la creación de la Sala del Cielo, el espacio que el Centro de la Imagen había pensado como extensión de su biblioteca y terminó siendo una importante sala para el arte digital a través de Internet. Resulta que nos ponemos a hablar, digamos, los tres, con Patricia y con Natalia. Nosotros, y bueno, nos vamos con Natalia con la misión de presentar una propuesta. Y la propuesta fue lo que luego se llamó la Sala del Cielo. Tenía que ver con la cuestión de la web, ¿sí? Las constelaciones, ¿sí? Y la cuestión de cómo se generaban estas constelaciones. Yo creo que por ahí vino. Yo la verdad te digo que no recuerdo muy bien. Entonces cuando hacemos la propuesta a Patricia, decimos, bueno, mira, creemos que lo que se puede hacer con todo esto es mucho más que una extensión digital de la biblioteca. Lo que podemos hacer con esto es un centro de arte digital, ¿sí? Y experimentar con la imagen digital. Y esto creo que, bueno, que le hizo clic a Patricia porque también estaba muy en sintonía con lo que hacía Pedro Meyer. Entonces generamos un plan que se trató de qué es, digamos, para qué iba a servir esto. Pero el público en general no tenía acceso. Y era una cosa que a nosotros nos interesaba. Es como, un lugar como este es importante que esté abierto a la comunidad, ¿sí? Porque si la comunidad se adueña de este lugar se sostiene en el tiempo, que estuviera abierto al público. Es decir, que esto fuera un lugar donde la gente pudiera tener un acceso a la tecnología. Y estoy hablando de esto que a nosotros en este momento nos puede parecer como muy común, pero eso no había. Otra cosa importante que para nosotros era que era un lugar de exhibición, que había que ir a un lugar para exhibir arte electrónico, imagen digital. Y por otro lado, era un lugar de enseñanza, ¿sí? De enseñanza y de experimentación, en donde también se generaron muchos talleres alrededor de este lugar. La Sala del Deseo fue el espacio que el Centro de la Imagen dedicó al video. El curador Antonio Autón, coordinador de este espacio a principios del siglo XXI, habla sobre la relevancia de este programa. Patricia pensó la necesidad de pensar en la imagen ya no solamente como la fotografía, y no solamente como la fotografía en blanco y negro, sino como todas las nuevas tecnologías que estaban surgiendo y que, bueno, que ya tenían algún tiempo de estar activas allí, y pensar también qué posibilidades artísticas tenían o tienen. Ahí estuvieron desde Arcángel Constantini, Iván Abreu, Mario Torres,
artistas mexicanos, también a muchos extranjeros. Yo llegué allí porque yo venía de Inglaterra y justamente había trabajado en cooperativas de arte electrónico, y cuando llegué aquí fue Natalia la que me jaló para tomar la estafeta en la Sala del Cielo, y empezamos a usar esas computadoras. De hecho, trajimos a un artista inglés, a Krishna Stott, la primera exposición que hice yo allí. Se llamaba Machines of Loving Grace. En México es una tradición muy importante el videoarte. Tenemos artistas desde el principio de esta técnica, y no tenían un espacio particularmente dedicado a ellos, que también igualmente Patricia Mendoza lo pudo ver, ¿no? Igual he de decir que también siempre hubo como altos y bajos, porque por supuesto que en el centro de la imagen había mucho de la discusión de que debería dedicarse solamente a la fotografía, ¿no? Y solamente a la fotografía análoga, pero había como las opiniones, entonces como que a veces subía y a veces bajaba, ¿no? Y ahí en la Sala del Deseo no solamente produjimos varias obras importantes. Estuvo Enrique Gesick con esa muy importante exposición de seguridad, con videos los videos de seguridad de las calles de la Ciudad de México, muy fuerte, ¿no? Estuvo Joshua Cohn, estuvo Fernando Llanos, incluso, gran videoasta que también empezó allí con una obra de videomails, ¿no? Con videos que se mandaban por email, ¿no? Era hasta medio tierno, un poquito, ¿no? Ricardo Rendón también. Ricardo Rendón, un poquito de las dos, porque era video, pero se produjo también como desde multimedia. Y luego, además, también algo que hacíamos mucho en la Sala del Deseo era el producir. Había muy buen equipo que teníamos en el Centro de la Imagen. Los esfuerzos del Centro de la Imagen por hacer converger la fotografía con otras disciplinas y expandir sus programas más allá de la Ciudad de México ha sido posible gracias a la colaboración de personas e instituciones que en distintos momentos de su historia han favorecido que el Centro de la Imagen tenga presencia en el norte, centro o sur del país con sus exposiciones y programas formativos. Acabas de escuchar Imagen Latente, el podcast del Centro de la Imagen. Este episodio fue creado gracias a los testimonios del investigador Alejandro Castellanos, las fotógrafas Ana Casas Broda y Cecilia Salcedo, el fotógrafo Joel Montoya, el artista visual Pablo Boneu, el curador Antonio Autón, la gestora cultural Lourdes Báez, el gestor cultural Fernando Betancourt y la investigadora Carmen Ramírez Bocardo, quienes compartieron su experiencia para conocer la configuración del programa formativo, los ecos del Centro de la Imagen en diferentes latitudes y sus programas para producir y difundir imágenes en la era digital. La coordinación general estuvo a cargo de Joan Trujillo Argüelles y Javier León Cuevas. En la producción de imagen y audio estuvieron a cargo Aldo Ocampo García, Alejandro Cepeda y Raquel Miguel Soto. En la investigación y redacción del guión colaboraron Alfonso Navarrete y Raquel Miguel Soto. La edición de audio y video la realizó Aurora Carvajal Hernández. En la voz en off, Joan Trujillo Argüelles. Gracias por escuchar.